con la conducción de Karin Silvina Ibaum. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días en Argentina y América Latina. Otra semana más que transcurre con esta situación tan violenta en Europa sobre el enfrentamiento de Rusia y Ucrania. Un enfrentamiento ideológico de un conflicto que lleva ya más de 800 años y en los cuales en esta oportunidad está muy afectada la situación de la Unión Europea, de los países a nivel mundial, donde se toman distintas posturas, posiciones, en los cuales entran distintos temas de discusión. Una situación por la cual hoy Europa se encuentra en una realidad de un desafío. ¿Qué nos puede llevar esta realidad? ¿Qué nos puede llevar esta situación? ¿Qué vínculo tiene en la historia y en la transformación mundial? Hay muchas diferentes posturas, muchas diferentes ideologías. Países que toman una postura como si fuera un partido de fútbol y una realidad en la cual está llevando a un conflicto total en una sociedad hoy lastimada después de 2 años y medio de pandemia, de encierro, de incertidumbre, donde las crisis económicas han afectado a muchas potencias y a muchos países emergentes. Es una nueva oportunidad para América Latina, es una nueva oportunidad para un cambio en el ámbito mundial, es un despertar de la sociedad. ¿Qué está sucediendo? Bueno, les voy a compartir una nota que me han hecho en la radio de la Universidad Tecnológica de Argentina, la primera parte de la nota, y luego seguiremos con una reflexión sobre el tema. No porque tengamos buenas cosas, pero son las que hay, las que se están desarrollando en el mundo, y más particularmente en Ucrania. Parece que se retoman las negociaciones. Hubo rondas anteriores de negociaciones, la última de los máximos representantes de la diplomacia de ambos países, no se llegó a un acuerdo. Avanzan los bombardeos hacia la zona occidental oeste de Ucrania, y para entender no ya el conflicto, pero sí abordar otras miradas, dado que ha habido de parte de Occidente, de parte de Europa particularmente, una censura, por ejemplo, a algunos medios de comunicación, entre ellos RT, Russia Today. Estamos en comunicación con una analista internacional que trabajó, no sé si trabaja actualmente, se lo vamos a preguntar, en RT. Ella es Karin Silvina Ibaum, espero haberlo dicho bien, y está en comunicación con nosotros. Karin, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad también de expresarme. ¿Qué tal? Bien, nosotros siguiendo a la distancia, vos un poco más cerca, me preguntaba si todavía estás trabajando para RT o lo hiciste en el pasado. Bueno, yo desde hace 15 años que trabajo para los medios internacionales, y RT es un medio que también pertenece a RTL, ORF y RTV de España, o sea, medios europeos, donde los accionistas están interconectados entre sí. Y mi función es como comunicadora social internacionalista desde Austria para los países Austria, Alemania, Suiza, donde informaba también mientras estaba activo en RT para el habla germana e hispánica. Entonces es donde realmente estuve comunicada y conectada con este medio, que nos han censurado desde que CCN, BBC está influenciando en todas las comunicaciones que vienen directamente de Ucrania. Esa es la realidad.
Claro, eso es lo que decía más temprano. ¿Cómo es este momento mediático en Europa donde, por ejemplo, hay voces que directamente no se pueden expresar? Y siempre es lugar común de una guerra decir que la primera víctima es la verdad. En este caso se pone más de manifiesto directamente con la censura abierta. Sí, bueno, yo digo, en una guerra solo son culpables quienes están en el conflicto y son ellos, y sabemos que en Oriente, como es Ucrania, Rusia, esos conflictos vienen desde el año 1200. Es un conflicto cultural, espiritual, en el cual los otros países de Europa no podemos formar parte o partido pro o contra, porque no es un partido de fútbol. Entonces, eso es lo que yo veo como internacionalista en los problemas, y que es cómo estamos con el tema de los medios de comunicación. Nosotros comunicamos a través de los medios europeos y también a través de China. La parte de RT. Yo, como soy comunicadora de medios austríacos, alemanes, comunico a través de estos medios. Y la postura que tenemos, por supuesto, es una postura netamente informática. O sea, informaciones de los distintos medios, de las distintas versiones, y con la idea de que quienes nos escuchan directamente hagan un análisis propio, pero no podemos tomar postura blanco o negro, porque son ciertos conflictos locales que también tienen influencia donde se han metido otros países, y un problema muy grande para Europa es la influencia de Estados Unidos, digamos. Es un problema muy complejo, Karin. Sin embargo, lo que vemos, por ejemplo, de Occidente es una simplificación, tal vez ayudada por el hecho de que estamos viendo cómo se produce una invasión de un país a otro. Y eso termina tal vez allanando lo complejo del tema que vos lo estabas planteando, frente a la evidencia de las imágenes que muestran cómo un ejército de un país ingresa a otro país. Eso, me imagino, debe hacer más compleja también la tarea de quienes comunican o pretenden hacerlo desde otro lado. Sí, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, a nivel económico, ¿no? Comercial, es un enemigo de Rusia con respecto al petróleo, al gas, ¿no? Porque nos quieren abastecer, y por eso está todo interconectado. La influencia de Estados Unidos en Venezuela hoy, con esas tratativas con Maduro. Después, que Europa estaba tranquila. Nosotros siempre le compramos el gas a Rusia porque nos cuesta 60% menos que lo que podría facturar Estados Unidos o Japón. En segundo lugar, la solvencia hoy económica de la Unión Europea responde un 70% a Rusia, porque los grandes magnates, inversores, como uno lo quiera decir, son inversores rusos, y que también tienen doble nacionalidad, porque muchos no lo saben, pero la mayoría de los rusos germanos tienen la nacionalidad también alemana. O sea, que hacia afuera se vende una postura. Yo no tengo ni postura pro Putin ni pro Ucrania, no. La mía es como austríaca, totalmente neutral, ¿sí? Estoy en contra de la guerra, pero también estoy en contra de que la NATO y los Estados Unidos se metan en este combate que no tiene nada que ver con la NATO o OTAN, no sé cómo le dicen en español, y que realmente provoque más guerra, más violencia de lo que realmente hubiese sido si nosotros no nos metíamos. Porque en mostrar banderas ucranianas, en mostrar, no sé, posturas, crean más violencia en lo que es la sociedad europea también, porque tienen que también entender en otros países que el europeo ya está harto de las migraciones, harto de los refugiados. Tenemos solidaridad, por supuesto, porque son seres humanos que les deseamos la paz, pero somos países chicos que no podemos recibir tantos refugiados, porque no dan las capacidades ni económicas después de 2 años de pandemia y crisis, ni tampoco en el lugar. Y por eso hay muchas posturas. Yo no estoy tomando una opinión personal, sino que estoy llamando a la reflexión, ¿no? De todas las situaciones, si uno se pone en el lugar del europeo,
como también del lugar del ucraniano, del ruso. Han habido en 2014 tratados que se habían firmado oralmente entre Ucrania y Rusia, y Ucrania no los cumplió, por eso son ciertos conflictos. Después también se habla que no es una idea conspirativa, sino que está en los archivos de la Haya, donde Ucrania está asociada con la familia Biden y con Soros, con el tema también de esos laboratorios que se encontraron, ¿no? Entonces, también está el tema de la postura de Rusia, que si hoy estuviera Trump, también, Trump y Putin serían los únicos dos corajudos que combatirían a esta élite y a esta postura, digamos, contra esta mafia, digamos, que han provocado los confinamientos y toda esta historia de los laboratorios y todo lo que existe, que lo sabemos de los medios, ¿no? O sea, fíjate qué complejo que es el tema. Trump le había pedido a Zelensky en su momento que investigara la participación de un hijo de Joe Biden en una de las empresas petroleras ucranianas. Respecto de los refugiados, lo que mencionabas, te quería preguntar, porque este domingo, ayer, el presidente de Polonia, Duda, le ha pedido al resto de los países europeos que abran sus fronteras para recibir refugiados. ¿Hay una posición común o en particular de Austria donde vos estás respecto a esta posibilidad? Nosotros recibimos muchos refugiados y tenemos desde hace años, pero ya Austria junto con Suiza y otros países están diciendo hay un límite, hay un tope, porque no podemos seguir perjudicando también lo que es la paz europea y el tema de la economía. Por otro lado, también está la postura de que si la OTAN, Estados Unidos, quieren provocar la guerra, que se hagan responsables también de estos refugiados, y al mismo Zelensky de su gente. Porque si nosotros decimos un país que no tiene ni los recursos económicos ni los recursos, digamos, de armamentos en enfrentarse contra una potencia como es Rusia, entonces que tome conciencia también de a lo que está sometiendo su pueblo. Hay que desde el área internacional hay que analizar todas las posturas y cuestionárselas. Y no estoy llamando a tomar posturas, sino analizar sobriamente cuál es la realidad de la situación y quién es realmente responsable, ¿no? Karin, cuando el presidente Putin habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial o de una guerra nuclear, y cuando el presidente de Estados Unidos dice que Estados Unidos no se va a involucrar porque de hacerlo estallaría una tercera guerra mundial, ¿qué repercusiones hay en Europa? Y te pregunto esto porque en un primer momento se hablaba de la posibilidad de que la guerra terminara extendiéndose hacia el occidente y afectar a los países europeos. Entiendo que en parte lo que decías, una dependencia de la energía de Rusia, hace que el conflicto no haya escalado, ¿puede ser? Sí, lo que está esperando, digamos, ningún país tristemente tiene la valentía de enfrentar a Estados Unidos. Pero en realidad lo que quieren los países europeos es terminar con esta dependencia de los Estados Unidos, y eso es lo que le molesta a la familia Biden, porque no es una guerra contra Estados Unidos, hay que ser realistas, es una guerra contra el socialismo de Biden y de Obama, ¿sí? Entonces, la Unión Europea está muy dividida hoy. Y lo que no quieren, digamos, los países donde quieren respetar su soberanía, su libre comercio, digamos, su propia identidad, luchan contra esta postura de la llamada Agenda 2030, Nuevo Orden Mundial, donde quieren unificar a todos los países. Eso no está de acuerdo la Unión Europea en gran parte. Por otro lado, otros países tienen miedo de enfrentar esta situación, y es a donde está el gran conflicto, donde Europa dice, nosotros tenemos una zona de libre comercio que es la Unión Europea, que no tiene nada que ver con la OTAN, ¿sí? Nos metieron el edificio de las Naciones Unidas, que realmente no lo necesitamos, porque si nosotros tenemos embajadas en cada país, digamos, la responsabilidad de los embajadores es firmar los tratados de paz y los distintos tratados bilaterales con las distintas naciones. Entonces es un estorbo para nosotros, las Naciones Unidas, porque nos cuesta solamente mucho dinero a nivel mundial.
Y cuando teóricamente una de las funciones de las Naciones Unidas sería mantener la paz mundial, y desde que está existiendo, y tenemos un edificio muy grande acá, es una guerra y una batalla continuamente, ¿sí? Y no hacen nada por mantener la paz. La OTAN tampoco. O sea, lo que vemos es que es todo un bla bla y donde se están fomentando más disturbios, y lo que queremos Europa es realmente que se solucione este conflicto, que se respeten las partes, que se arreglen entre ellos, pero sin violencia, porque nos están perjudicando de algo que nosotros no tenemos nada que ver, es realmente. Karen, lo que muchos cuestionan es la todavía vigencia de la OTAN. Una vez caída la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se desintegra. La pregunta es ¿por qué sigue vigente la OTAN? No solo vigente, sino expandiéndose hacia Oriente. Por los Estados Unidos y por la influencia de Soros en Ucrania y en todos estos países. ¿Por qué te crees que hay tanta guerra contra Soros en Europa? Porque él está financiando todos esos armamentos, él está financiando todas esas, digamos, situaciones que hoy se están viviendo, como las leyes de aborto, la ley del LGBT y todo lo que pasa. Es esa influencia de su Open Society, que la vende como liberal, pero realmente lo que está formando es financiando fundaciones para extender el comunismo, y 5 o 6 magnates americanos y sionistas que puedan controlar el mundo. Y eso es real, no es una ideología conspirativa, es una información real de los archivos de los servicios de inteligencia. Karen, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y quería hacerte referencia a una publicación que se hizo este fin de semana. No es algo que tenga que ver con la política, pero sí de uno de los pensadores y por ahí escritores más conocidos de acá de Latinoamérica. Pablo Coelho se refirió a toda esta situación como un permiso para la rusofobia. Vos que también trabajás con él en el ámbito de la psicología. ¿Qué nos espera para esta sociedad que también está condenando no solo al gobierno ruso, sino también a los rusos, como si fueran también partes de la decisión de lo que toman sus gobernantes? Ojo, no estoy poniéndome ni de un lado ni del otro. Sí, lo entiendo. Redes sociales. Bueno, vamos a responder a esta pregunta que me hizo Julieta, que es tan importante, sobre el tema de la rusofobia y qué está sucediendo en varios países. Esta nota fue realizada por la radio de la Universidad Tecnológica Argentina. Vamos un poco al panorama argentino. Hay mucha rusofobia, hay muchas banderas pro-Ucrania, tenemos la situación política misma de Argentina, donde el presidente de Argentina fue una semana antes de que comenzara la guerra a Rusia, donde le ofreció su apoyo. Después hubo en Argentina la afirmación o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hoy tenemos al mismo gobierno, poder ejecutivo de Argentina, dividido en pro-Rusia y en pro-Ucrania. Bueno, aprovechando cada uno sus posibilidades y oportunidades. Esta guerra es una ventaja para muchos países para poder aprovechar sus ventajas y realizar sus propios negocios, tanto locales como internacionales, de acuerdo a sus propias conveniencias. Pero, ¿qué está sucediendo? Si nosotros, de acuerdo al análisis internacional que hacemos de esta guerra, nos damos cuenta la posición de Ucrania hoy de favorecer y potentar o potenciar a esta llamada élite, según los servicios de inteligencia, que intenta, a través de sus negociaciones, incrementar el socialismo colectivista, populista en países emergentes, e inclusive llevándolos a grandes países de la Unión Europea, para que el Partido Demócrata
de Estados Unidos, hoy representado por Biden, en su momento representado por Obama y Biden, luego en la financiación de la campaña de Hillary Clinton, todo eso tiene una conexión muy grande con los tratados que se han llevado a cabo en esta nuevo orden mundial, la Agenda 2030, la cual fue renovada en el año 2015, donde estas grandes potencias y otras empresas, como ser Shell, Ford, Toyota, entre otras, y las familias Rockefeller, la familia Rothschild y la familia Soros, quien es el principal responsable de esta situación y del conflicto entre Ucrania y Rusia. Es una batalla, un combate contra este nuevo orden mundial y entre otras finalidades que hay también de intereses propios. Como comenté anteriormente, Europa quiere salir de esa dependencia con los Estados Unidos, pero grandes potencias tienen mucho miedo de enfrentarse a los Estados Unidos por esa expansión de la OTAN en territorio europeo. Entonces, estamos como agarrados los europeos por todos lados. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué influencia tiene esto en la sociedad? La influencia que después de 2 años y medio de pandemia, donde hubo encierro, donde hubo manipulación mediática, donde sabemos que es una guerra mediática entre los medios de Estados Unidos contra los medios europeos que apoyan a la independencia y soberanía de los países contra este nuevo orden mundial. Y por eso son censurados, porque los Estados Unidos no quieren que se imparta la verdad, no quieren que la gente, las sociedades sean informadas con la verdad de la realidad de lo que sucede, y quieren seguir manipulando a través de los medios de información, como lo han hecho estos 2 años y medio con el COVID, con el control de una sociedad. Estamos viviendo esta manipulación mediática y control de estas sociedades donde quieren tener el control mundial de cada uno de los ciudadanos. Y depende de nosotros si lo queremos permitir o no. Y depende de nosotros en este conflicto hoy de la sociedad en la que quiere despertar, en la que quiere rebelarse, en la que quiere luchar contra estas medidas, pero no consigue la fuerza. Y por eso es muy importante saber dónde nos informamos y qué es lo que realmente queremos como sociedad. Y si nos llamamos liberales, si nos llamamos soberanos, republicanos, no apoyar a la plataforma de Ucrania que está llevando a la apertura del nuevo orden mundial. Sí sentir solidaridad con la gente que hoy son rehenes, que son víctimas, pero no apoyar a la guerra, no mandar armamentos, no dar más apoyo para que se sigan estos combates y la OTAN siga avanzando. Tenemos que ser muy conscientes y analíticos sobre toda la situación, conociendo bien las causas y las consecuencias que pueden traer estos conflictos. Muchas gracias.